Y Francisco García Duarte presentaba ayer su libro Memoria Viva de Al-Ándalus en la Biblioteca de Mijas Pueblo, un acto organizado por el colectivo En Aretá y la revista sociocultural El Almiré. Memoria Viva de Al-Ándalus nos cuenta la profunda huella que nos dejó el legado andalusí. Duarte nos explicó en su presentación que más allá del patrimonio, esta época habita en nosotros. Nos han llegado muchas más cosas de las que a veces se piensa, porque a veces solo se piensa en el patrimonio o en el legado científico, pero hay incluso la forma de ser, en la gastronomía es mucho más profundo lo que nos ha llegado, en la forma de llamarnos, en la antroponimia, en la toponimia hay muchos más términos de los que parece. En la música, sobre todo el flamenco. Este granadino, nacido en Padul, que emigró a Barcelona con 18 años, nos invita a reflexionar sobre la profunda herencia musulmana que ha marcado nuestro carácter. Porque yo lo que vengo a resaltar es que la mayoría o bastantes de los andaluces actuales vienen de la población andalusí, porque nos han contado mucho de que echaron a gran parte de la población andalusí. Y eso no es del todo cierto, eso no es así. Muchísima población quedó y esa es la que ha ido transmitiendo muchas cosas a través de generaciones. En el habla, por ejemplo, las características del habla andaluza. El amor por la poesía, la música y la fiesta, nos dice Duarte, que son herencia de Al-Ándalus. Una presentación organizada por la revista sociocultural El Almiré y el colectivo En Aretá. Desde el colectivo En Aretá y también desde El Almiré, la revista Sociedad y Cultura de Mijas, pues vemos interesante para aportar un conocimiento a nuestra cultura andaluza local, mijeña, o sea, tanto desde un paradigma sahorí, que le llamamos desvelador de nuestra historia oculta, de ese pasado tan importante para nosotros, para los andaluces y las andaluzas. El libro de la editorial Almuzara se puede adquirir en cualquier librería. Las gracias por estar hoy aquí. Solamente pues presentar a Juan Porras, que ya todo el mundo lo conocemos, y a Paco también. Bienvenido a tu casa y muchísimas gracias pues por estar aquí y presentarnos este libro. Y en nombre del colectivo etnológico En Aretá, pues bueno, quería agradecer la asistencia a este acto de presentación del libro Memoria Viva de Al-Ándalus, el Al-Ándalus que llevamos dentro, perdón, el Al-Ándalus que nos habita, que es el que llevamos dentro, de alguna forma. Dar las gracias a ustedes por venir, por asistir a este acto esta tarde, y también a la Biblioteca Municipal de Mijas Pueblo, del Ayuntamiento de Mijas, pues bueno, por cedernos el espacio y que sea posible pues que tengamos este tipo de actos culturales. Sabéis el interés que tenemos ciertos sectores en Mijas, en el municipio, en el término de Mijas, por todo lo que son los estudios acerca de nuestra cultura, de la cultura viva, que la entendemos los antropólogos, como decimos los antropólogos sociales, y también bueno, los aspectos de nuestra cultura viva, de los que Paco nos va a contar algunas cosas y de las que el libro está lleno. Cómo esa cultura viva que tenemos actualmente, que en Mijas formamos parte, somos una versión local de la cultura andaluza en su conjunto, y también, bueno, nos interesa de eso, desde la perspectiva de la actualidad, lo que sería un relato etnográfico de nuestra cultura, en sentido antropológico, como decimos, pues si hacemos una descripción, por ejemplo, de nuestras fiestas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra lengua, o nuestros rasgos lingüísticos en general, de nuestra sociabilidad, de nuestra religiosidad, de todas estas formas en que interactuamos y que muchas veces lo hacemos con toda la naturalidad del mundo, es lo que hace que sea la versión local de la cultura andaluza y que tiene que ver mucho con esa otra parte que no es la de la cultura actual, que es de dónde venimos, ¿no? Y en eso es mucho lo que nos interesa saber, porque
gran parte de la realidad o de los datos no magreados, no manejados, no manipulados que tenemos de dónde viene la cultura andaluza, o una parte importante de esos datos que se nos han ocultado en el sistema educativo oficial y se nos sigue ocultando, por desgracia, pues entonces es interesante conocer, aunque sea en muchos casos en estos rodales un poco alternativos de la cultura casi, no es clandestina, pero de alguna manera que no estamos en el mainstream, que te diría en inglés, en la gran cultura oficial, ¿no? de los informativos, de las grandes producciones, ¿no? de informativos y de distintos programas de la televisión o de internet. Pues es interesante, como ya os decía, de que conozcamos desde un paradigma zahorí, de buscar en esos veneros ocultos de dónde venimos, ¿no? Y gran parte de esto, de dónde venimos y de dónde vienen otros vecinos nuestros, que fue otros vecinos nuestros del norte, que le hemos aportado en el pasado, que fue la vez anterior que estuvo aquí Francisco García Duarte, Paco Arbadulí, pues bueno, que con el libro de la influencia de los mozárabes en los reinos cristianos del norte, de los mozárabes andalusíes que emigraron para arriba. Esta vez Paco nos va a contar, descendiendo de nuevo a Andalucía y a otras partes también, ¿no? Porque esto influye también en otras partes más allá de Andalucía, de qué rasgos hay en la cultura andaluza actual, de ese al-ándalus que nos han ocultado, que nos siguen ocultando, que nos siguen de alguna manera manipulando, tergiversando, pensando como que fuera algo de los árabes o de los moros o de otras cosas, como si fuera algo externo que no tuviera, que de alguna manera no hubiera tenido nunca que ver con nosotros, ¿no? Paco Arbadulí es del Padul, un pueblo de Granada, que ya desde Zagalón más o menos, tuvo que emigrar y por cuestiones, entendemos, sociolaborales a Cataluña. Y desde entonces, pues bueno, vive allí, ha desarrollado gran parte de su vida allí y de todas maneras, pues ya sabemos que aunque vive allí, tiene su residencia oficial allí, también él sigue viniendo aquí a Tantillo, pues a su pueblo Arpadú, y nos visita al resto de otros pueblos andaluces, que en muchos casos, bueno, le agradecemos su visita, ¿no? Francisco de Borja García Duarte es investigador especialista en historia medieval, sobre todo en los movimientos de población durante la Edad Media y en especial en Al-Ándalus, ¿no? En especial en Al-Ándalus. Es colaborador habitual de revistas especializadas y miembro del Centro de Estudios Históricos de Andalucía, del Instituto Armenara para el Progreso y Desarrollo de Andalucía, y también es miembro, y ha sido durante varios años, presidente de la otra CEA, ZEA, Sociedad para el Estudio del Andaluz. Más allá de artículos y colaboraciones, como por ejemplo un capitulillo sobre el legado de Al-Ándalus, un capítulo en la gran enciclopedia de Andalucía del siglo XXI, que lo tenemos aquí en la biblioteca de Mijas y en todas las bibliotecas de Andalucía. El apartado del legado andalusí lo ha publicado, es suyo, lo escribió él, lo aportó él a esa obra colectiva, y después ya en formato de libro, El ideal de Blas Infante en Cataluña, propuestas para una historia del andalucismo en la emigración, que fue editado por el Centro de Estudios Históricos de Andalucía, y también ha publicado La literatura en andaluz, la representación gráfica del andaluz en los textos literarios, con el que consiguió un reconocimiento por parte de la Fundación Blas Infante. El último anterior a este, Mozárabe, en el origen de los reinos cristianos, que es el que yo he estado comentando. Podríamos hablar muchas más cosas de cómo es Paco, de su trabajo, de todos los méritos que tiene. Darle las gracias por compartir con nosotros este rato y el conocimiento que aporta con este libro, ¿no? Muy bien. El título es Memoria viva de Al-Ándalus, que es más o menos pues el legado de Al-Ándalus o la huella de Al-Ándalus y el Al-Ándalus que nos habita. El título no era el que yo le había puesto, es uno equivalente porque hay otros libros que se llaman ya más o menos así, entonces para no crear confusión pues se puso uno equivalente, que por eso te dices tú Al-Ándalus que llevamos dentro, es que hay otro libro de Antonio Manuel que se llama El Al-Ándalus que llevamos dentro. Pero es lo mismo, o sea, es el Al-Ándalus que llevamos dentro. Lo que pasa es que él lo hace de una manera y yo lo hago un poco más en plan histórico, antropológico, ¿no?
La idea es resaltar, sobre todo, porque la imagen que nos viene de Al-Ándalus a veces es eso, 4 monumentos, o como decía un escritor de la Real Academia, dice que de Al-Ándalus nos quedan solo unas cuantas piedras, ¿no? Pero no es así. O sea, ahora se ha hecho una serie en Canal Historia, que es Al-Ándalus el legado, que si nos fijamos, de los 6 capítulos, 5 están dedicados al legado científico, y el otro un poco al legado cultural en general. Pero claro, para el legado científico o otro tipo de legado, como a veces el patrimonio o esto, no hace falta que haya existido una pervivencia de la población andalusí. Y ahí está la clave. La clave de mi libro es que, y es el segundo capítulo que le dedico a eso, es que hay una gran población de origen andalusí que queda en Andalucía. Y por eso el legado de Al-Ándalus es mucho más profundo que el legado científico o que el patrimonio, cierto patrimonio, o alguna cosita más como los dulces, que es lo que se remarca mucho del legado de Al-Ándalus. Yo primero hago una introducción donde aclaro algunos términos que me parece importante aclararlos, porque a veces la imagen de Al-Ándalus es eso, lo que ha dicho Juan, árabes, moros, y no es así. Al-Ándalus era una civilización en árabe y no una civilización árabe. Algunos árabes vinieron, yo no lo voy a discutir ni lo voy a poner en cuestión, seguro que vinieron árabes, pero la mayoría de la población no era de origen árabe, eran gente bético-romana, que luego se llamaban muladíes, que se convirtieron al Islam, muchos, otros siguieron siendo cristianos, los que conocemos como mozárabes, o se denominaban, o los especialistas denominan como mozárabes, que en aquella época no eran mozárabes eran más bien a partir del siglo X cuando se arabizaron, pues mozárabe quiere decir cristiano arabizado, o mustarat, el arabizado. Y otros eran judíos, algunos judíos, no tantos como a veces nos cuentan algunos historiadores, pero había judíos y supongo que también habría ateos y paganos, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre las palabras árabe, musulmán e islámico, que son 3 términos que se utilizan indistintamente como si fueran lo mismo. Y árabe no equivale siempre a musulmán ni siempre a islámico, porque hay árabes que son musulmanes, pero también hay árabes que son cristianos. De hecho, ya cada vez hay menos, pero en Egipto, o en Irak, o en Siria, había muchos árabes, o en Palestina, que eran cristianos. Musulmán es el que profesa la religión de Mahoma. La mayoría de los musulmanes actualmente no son árabes. La mayoría son de otros países, de Tailandia, de Indonesia, de Irán. Los iraníes no son árabes, de África. O sea, la mayoría de los musulmanes no son árabes. Y luego islámico puede ser referente a la profesión del Islam, de la religión islámica, o tiene un concepto también cultural. Al-Ándalus todos eran islámicos, era una cultura islámica. Por eso cuando se habla de 3 culturas, eso no es así. En Al-Ándalus no había 3 culturas, había 3 religiones o más, y una cultura, la andalusí, que era una cultura en árabe, porque se arabizó lingüísticamente, y islámica, porque se hizo culturalmente islámica. Islámica porque usa el árabe y está muy influenciada en algunos aspectos de la cultura de Oriente, de la musulmana de Oriente. Pero la mayoría de la población al principio era cristiana y siguió habiendo cristianos durante muchos años hasta que los almohades, teóricamente, forzaron la conversión, primero los almorávides un poco y luego sobre todo los almohades forzaron la conversión al Islam. Ya en el reino nazarí la mayoría ya eran musulmanes. Pero cuando dicen la convivencia de las 3 culturas, no eran 3 culturas porque étnicamente eran los mismos. De hecho, hasta en los textos del siglo IX de Álvaro de Córdoba, que eran aquellos intransigentes, los llamados mártires de Córdoba, entre las mismas familias de los integristas cristianos de la época, te hablan ellos mismos, los escritores cristianos, de que el padre era musulmán, la madre era cristiana, el hijo uno era musulmán o judío alguno. O sea, era una convivencia de la misma población,
no era la convivencia étnica de tres culturas. O sea, que ese es un término que quería aclarar. Luego está lo de moros, lo de árabes. Árabes, los andalusíes, llegó un momento que se reivindicaban como árabes, pero en el sentido genealógico, porque era cuando había muchos bereberes en Al-Ándalus, sobre todo a raíz de Almanzor, que para los ejércitos trajo muchos bereberes. Todos ellos, para distinguirse, decían que ellos venían de los árabes. Y se creaban las genealogías, lo mismo que luego se crearon las genealogías castellanas, ¿no? Decían que todos venían de Hidalgo, de Castilla y de apellidos súper castellanos, ¿no? Pues en aquella época ellos mismos, pero genealógicamente, no históricamente, decían que venían de las tribus aquellas que llegaron en el siglo VIII al principio, y cuanto más alta era la posición social, más apuntaban en la genealogía hacia tribus más puras de Arabia, ¿no? Incluso los califas, pues para ser califa tenía que ser descendiente de la familia del profeta. Pues claro, si no lo era, se lo tuvieron que inventar. Pero bueno, eso es otro término que no voy a entrar en discusiones ahora con eso. Entonces eso es aclarar. Y lo de moros, pues está claro, eso fue a partir del siglo XII con los almohades, que esos sí que eran moros de verdad, de Mauri. Mauri eran los de color más oscura, de color negroides, que eran los almorávides, eran de origen de lo que se llama la Tangitania Mauritania, ¿no? Eran mauris, eran moros, pero los andalusíes en general, luego se aplicó a todos los musulmanes en general, pero en principio eran eso. O sea que son varias aclaraciones. Entonces, esa es la introducción que hago. Luego, el primer capítulo es sobre la población que quedó, la pervivencia de la población andalusí. Nos han hablado de que el Valle de Guadalquivir fue prácticamente despoblado. Eso es absurdo. Yo analizo en el capítulo en qué textos se basan para decir eso, y son unos pocos textos que los mismos que los emplean dicen que son tardíos, que algunos parecen interpolados, o sea, manipulados, que no es fiable, que no se sabe cuánta población. A ver, lo que no tiene sentido es que el Valle de Guadalquivir fuera despoblado si eso no se había hecho antes en Castilla, no se había hecho en Aragón, no se había hecho en Valencia, cuando iban conquistando. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población le rentaba a los señoríos, los trabajadores le daban rentas, le daban trabajo, los colonos que venían pobladores le daban tierra, le daban casas. Eso no iban a trabajar a las tierras de la iglesia, que era uno de los mayores propietarios, las órdenes militares, los señoríos que se crearon. ¿Quién trabajaba esas tierras? Pues la población andalusí que quedó, sobre todo en el campo, era la mayoría de la población andalusí. Y luego en Granada lo mismo. Dijeron, es que los moriscos los echaron. Pues yo hago una cuenta muy simple de los datos que dan los especialistas. Dicen que en Granada había, en el momento de la conquista, unos 300.000 habitantes aproximadamente, porque eso es muy difícil de saberlo. ¿Dicen la ciudad o el reino de Granada? El reino de Granada, perdón, que era todo, Málaga, Granada, Almería y alguna parte de Jaén y alguna parte de Córdoba. En el reino de Granada había unos 300.000 habitantes. Luego, entre el exilio y las guerras con la conquista y tal, quedaron más o menos unos 250.000, que coincide con las cifras que da un morisco de la época, que era Núñez Mulay, que dice que había unas 50.000 familias moriscas antes de la sublevación. Pues si hacemos cuenta, son 250.000 moriscos antes de la sublevación. Vamos a ponernos más bajo, que hay algún especialista que rebaja la cifra a 160.000. Vamos a ponernos en la cifra más baja, 160.000. Y luego las crónicas te dicen que echaron del reino de Granada al resto de Castilla, Andalucía sobre todo, Córdoba, Cádiz, Sevilla, La Mancha, poco más arriba, echaron a 80.000. ¿Dónde quedan los otros 80.000? Pues analizando textos. Yo he analizado, por ejemplo, en mi pueblo hay el libro de Apeo y del Linde, que eran cuando echan a los moriscos del pueblo. Pues yo he analizado y resulta que hay 29 familias que aparecen en una relación de 5 años antes, que exigen a la administración porque había un desastre de la Armada Española en la Herradura y tienen que acogerlos allí en los pueblos de alrededor y de la zona, y reclaman a la administración una serie de señores. Pues de todos los que salen en esa relación, 29 luego no aparecen en la relación de los que echan, o muertos, o tierra adentro que dicen, o en galera. No aparecen. ¿Y dónde están esos moriscos?
29 familias, que por familia la media es 5, me parece son 100, no más, 5 por 3, unos 150. ¿Dónde queda en un pueblo pequeño esos 150? Pues luego, analizando todo, ahora ya se va sabiendo en estudios locales, a la medida que eso, que mucha población va a quedar. ¿De qué forma? Yo lo analizo ahí. Primero, lo que llaman los colaboradores, luego los que quedan porque les interesa la administración, como son los conocedores de las lindes, ciertos oficios como el de la seda, notarios, o sea, médicos también, sí, una serie de oficios que quedan legalmente. Los colaboradores, en el decreto de expulsión ya se reconoce que todos los anteriores a 1500 al bautizo oficial ya pasan al estatus de cristianos viejos, y había muchos colaboradores. En mi pueblo, por ejemplo, hay una hazaña que hay un señor que era un labrador de origen vizcaíno y se defiende del ataque de los moriscos. Y quien está con él, lo dice en los textos de la época, son varios moriscos. O sea, hay moriscos que incluso son colaboradores contra la misma rebelión morisca. O sea, que hay una serie de población. Luego otros quedan legalmente, como eso del oficio. Los esclavos, por su estatus, quedan legalmente porque no se les puede privar a los señores de su mano de obra barata. Los niños huérfanos que quedan en encomiendas, los matrimonios mixtos, muchos matrimonios, pues quedan también. O sea, hay una serie de población que más o menos puede ser la mitad de los moriscos que quedan de una forma o de otra. Otros quedan de forma clandestina, como estos que yo digo. ¿Cómo quedan? Por la connivencia de los mismos cristianos viejos, porque era una convivencia, llevan muchos años conviviendo, y con esa connivencia quedan muchos cristianos viejos, muchos cristianos nuevos, camuflados muchas veces como cristianos viejos, porque los párrocos incluso les daban certificados casi de cristianos viejos. Otros quedan de traumantes, o sea, se hacen traumantes de un sitio a otro y se incorporan con el tiempo, porque en el siglo XVII se llamaba gitanos a todos los marginados en general, no solo a los gitanos de etnia, sino a todos los marginados. Entonces, muchos de los gitanos, que eso lo trato en otro capítulo, son de origen morisco. Por eso las tradiciones gitanas tienen mucho que ver con el mundo de Al-Ándalus. Luego, en otro capítulo, eso es lo de la población. Si la pervivencia de la población no se entiende. Por cierto, que muchos de los repobladores del Reino de Granada también son de origen andalusí, porque la mayoría vienen de la otra parte de Andalucía, de Cádiz, de Sevilla, de Córdoba, de Jaén. Del norte también vienen algunos, pero en proporción no llegan ni al 20% de lo que es fuera de Andalucía, incluida Murcia, Castilla-La Mancha, que a su vez bastantes también son de origen andalusí, de la población andalusí que queda después de la conquista. O sea que la mayoría de la población de Andalucía es de origen andalusí. Es lo que yo vengo a remarcar en el libro, en ese capítulo. Luego hablo de la lengua, en otro capítulo. La influencia de los andalusíes en el norte, que es lo del libro anterior, que eso está reconocido. O sea, los especialistas reconocen, por ejemplo, la introducción de los arabismos en el castellano ya se empieza a hacer en esa época, en el siglo X sobre todo, que son los mozárabes bilingües que van al norte e introducen arabismo en el idioma que después fue castellano con el tiempo. Pero eso se reconoce, porque hay en los textos, están los textos de los primeros textos que dicen que aparece romance, pues hay firmas en árabe, nombres árabes, o sea, es que porque mucha población que escribe esos textos es de origen andalusí. Cristianos, mozárabes, andalusíes, que a veces se olvida que Al-Ándalus también había cristianos andalusíes. Luego, la influencia en el habla actual andaluza, porque los lingüistas, los dialectólogos, te dicen que tradicionalmente han dicho que las características del habla andaluza aparecen con el tiempo. Por una forma, se ve que los conquistadores llegan, traspasan Despeñaperros y empiezan a pronunciar diferentes castellanos. Se ve que los aires... Eso. Bueno, pues cada vez más, como ahora ya se estudian los textos medievales desde el punto de vista lingüístico también, se ve que desde los primeros momentos de la conquista ya hay características del andaluz en los textos castellanos de la época escritos aquí. Ya se va acercando, ¿no?
pero es que ya hay algunos incluso que van más allá y ven las características actuales del andaluz que ya se daban en el romance andalusí y en el dialecto árabe andalusí, porque el dialecto árabe andalusí, la mayoría de la población, cuando dice, hablaban árabe, no, hablaban árabe andalusí. Prácticamente en ningún país árabe se habla árabe clásico. El árabe clásico es lengua de cultura, de libros, de tal. Pero la gente no habla árabe clásico, ni en Marruecos, ni en Egipto, ni prácticamente en ningún sitio que yo sepa. Es casi el equivalente al latín, ¿no? Exactamente, fue cuando el latín se desmembró. Pues el árabe prácticamente eso. Y entonces en Andalucía era un árabe, un dialecto lleno de romancismos, porque como eran bilingües, se comunicaban los vasos comunicantes entre las dos lenguas. Claro que el árabe era predominante, estaba codificado y el romance no estaba codificado, porque todavía hasta el castellano se codificó después, al siglo XII o por ahí, o el XIII creo que fue. Entonces, en el árabe andalusí ya existían características de lo que hoy el habla andaluza, ceceo, egeo. El ceceo incluso estaba antes, porque hay gramáticos andalusíes, hay anécdotas de que corrigen a la andalusía por el ceceo, porque claro, si tú ceceas, hay palabras que, como nos pasa ahora, ¿no?, que parecen, que se interpretan de diferentes formas, ¿no?, según lo pronuncias con S o con Z, ¿no? Entonces, en aquella época ya pasaba. Había características, por ejemplo, la palatización de la ñ. Pues en Al-Ándalus se hacía ese fenómeno, o sea, la ñ como NI, niño, los moriscos, además los Góngora o López de Vega, me parece que tienen textos que se reían de los moriscos, porque decían señora, niño, cosas así, ¿no? O sea, hacían esa despalatización de la ñ, que ha quedado. Lo que pasa es que todas estas características del andaluz se van perdiendo por la política lingüística de la política, que tiende a ridiculizar todo. Hay mucho léxico que se considera vulgar o arcaico, que también viene del romance andalusí. Y los lingüistas, ¿cómo lo interpretan? No, es que como vinieron repobladores, lo que llaman occidentalismo. Dicen, no, como vinieron de León, pues hay occidentalismo en Huelva y por ahí, tal, o orientalismo. No, es que como los repobladores vinieron de Murcia, de Cataluña, de Aragón, pues trajeron palabras, tal, pero no tienen en cuenta los lingüistas que había una interrelación entre ambas zonas y que no tiene que ser necesariamente que vengan de los repobladores. Por ejemplo, el Ico, hay la zona del Ico en Andalucía, que es la zona de Almería, Granada y algunas zonas, y el Ico en Aragón aparece en el siglo XV. O sea, a partir del siglo XV. ¿Por qué no fue el Ico una cosa de todo el oriente peninsular? O sea, hay cosas que no sé. O sea, yo eso todo la analizo, morfosintaxis, o sea, formas que se daban en Al-Ándalus, por ejemplo, el empleo muy reiterativo de los diminutivos, ya se daba la jarcha, la pérdida de la D intervocálica ya se ve en algunas jarchas también, el yeísmo también se ve, o sea, cosas que ya se daban en la época de Al-Ándalus, tanto en el romance como en el árabe andalusí. Ese es otro capítulo. Luego hay otro capítulo que es la idiosincrasia, que es la forma de ser, que yo pongo ahí tres textos. Uno sobre los andaluces en general, otro sobre los sevillanos en particular y otro sobre los granaínos. Bueno, pues si los leemos creemos que están escritos ahora, y están escritos en el siglo XI o XII, me parece que es, y lo describe como somos los andaluces ahora. Hay características de los andaluces de la época que son las mismas de ahora, amantes de los placeres de la vida, de las fiestas, de la música, de la poesía, la forma de divertirse. Todo eso es exactamente igual. Es más, cuando Alfonso VI quiere justificar la conquista primero de Toledo y luego quiso conquistar Sevilla y Reino de Granada, lo que pasa es que ya llegaron a pactos de pleitesía y de pagar parias y no los conquistó, pero su argumento eran los mismos que argumentaba el rey, el emir bereber, el Tasufín, cuando quiso conquistar Al-Ándalus. Primero vino a ayudar y luego se quedó con Al-Ándalus. Y era eso, que los andalusíes eran amantes de las fiestas, de los placeres, de la poesía, de la buena vida, ¿no? Esa era la acusación que le hacían, en los textos está. Curiosamente la misma acusación que nos siguen haciendo ahora, ¿eh? O sea, en eso no hemos cambiado,
Es lo mismo. El capítulo, pues hablo de eso, de cómo los andalusíes son creadores de dos composiciones poéticas, la Muasaja y el Cejes, que son composiciones hechas para ser cantadas, en realidad. O sea, el Cejes es el que da lugar a los corridos, a los villancicos castellanos, que no eran de Navidad, entonces eran paganos. La Muasaja, por ejemplo, tiene lo que es la jarcha, que es la salida, que está basada en una cancioncilla popular, o en una nana. O sea, y el poeta monta su poema sobre esa cancioncilla popular. O sea, que música y poesía están íntimamente ligadas al andaluz y está ahora igual. O sea, la canción andaluza que llaman, algunos la llaman española, pero es la canción andaluza, es una historia de amor y desamor, igual que la jarcha, una historia de amor y desamor, ¿no? Luego, hay otro capítulo que hablo de las fiestas y costumbres relacionadas con la religión, que el tema de la religión también es curioso, yo no lo he visto, pero muchas de las cosas, la forma de entender la religión actual tiene mucho que ver con Al-Ándalus, en positivo o en negativo. Por ejemplo, ¿pero por qué? Porque había una semejanza sobre todo entre el Islam y el cristianismo, una semejanza de símbolos o de rituales que eran más o menos los mismos. El minarete, la torre de la iglesia, para llamar a la oración, el minbar o el púlpito, el rosario, que todos son de origen más antiguo. O sea, la escatología, el infierno, el cielo, el paraíso, todo eso es la misma simbología. Entonces, ¿qué pasaba? Que los andalusíes, cristianos y musulmanes, celebraban las mismas fiestas. Las mismas, la Navidad, el Año Nuevo, el Jueves de Abril, que llamaban, que era la Semana Santa, que coincidían con los equinoccios y con los solsticios. O sea, porque el cristianismo lo que hizo era, o las religiones lo que hacen es adaptar esas fiestas ya antiguas, paganas, a su religión, ¿no? Pero lo celebraban todos igual, y lo celebraban casi como ahora. La Navidad se celebraba igual. O sea, los andalusíes musulmanes también celebraban el nacimiento de Jesucristo. La fiesta, no la parte religiosa. Lo mismo que la Semana Santa, que le llamaban ellos el Jueves de Abril. No la parte religiosa, pero sí la parte festiva. Comiendo dulces en la época, hacían unos dulces que eran de pasta, que eran como ciudades, que nos recuerda un poco a los belenes actuales. O sea, cosas curiosas que yo resalto ahí, que no ha cambiado mucho. Si es que la vida del andaluz no ha cambiado hasta hace 50 años, que es cuando ha cambiado todo, a nivel mundial y a nivel andaluz, que ya la globalización está consumista, que no lo ha cambiado todo, no está cambiando todas las culturas, ¿no? Pero la religión, la forma de entender la religión de los andalusíes, después de la conquista, tiene mucho que ver, por ejemplo, en el Corán, curiosamente, se mienta más veces a la Virgen María que a los evangelios. O sea, para un musulmán o ya cristiano convertido, musulmán convertido ya al cristianismo, para un morisco aunque sea ya convencido o no convencido, o siguiera en la clandestinidad celebrando el Islam, adorar un poco a la Virgen no era contradictorio con su Islam o con su cristianismo. Pertenecer a una cofradía o una hermandad era muy normal para los andalusíes y para los moriscos. De hecho, ese espíritu de hermandad tiene mucho que ver con este sustrato andalusí. O sea, las fiestas de San Juan, San Juan Bautista o Juan Bautista, porque claro, en el Corán está reconocido en el mundo musulmán. Los ritos de la muerte, el bautismo, el tema del entierro, todo eso ha cambiado muy poco. Ahora ha cambiado más que en los últimos años que en los últimos 1000 años. Si analizamos, yo lo analizo ahí un poco, es más o menos lo mismo. Muchas expresiones, por ejemplo, la costumbre cristiana, que ya se va perdiendo también, de saludarse a la paz de Dios, vaya usted con Dios, Dios le guarde, tal. Todo eso viene de origen andalusí, porque era la forma musulmana
continuamente de tener Dios en la boca, que Dios y Alá es lo mismo, o Yahvé, ¿no? Es el mismo Dios, aunque algunos quieran empeñarse en que no, pero es el mismo Dios. El rito de la matanza. El rito de la matanza es exactamente lo mismo. En vez del cordero, el cerdo. Pero si, lo que pasa es que ya no se hacen matanzas caseras, pero yo me acuerdo de chico que yo asistía a muchas matanzas y era el amanecer, como el rito musulmán, prácticamente en teoría era mirando a la Meca. Yo no me acuerdo si miraban dirección a la Meca cuando mataban al cerdo, le ataban 3 patas, lo degollaban. El degüello era un rito musulmán, porque para los musulmanes la sangre no la comían, entonces lo degollaban, le sacaban la sangre al animal y la tiraban. Luego con los moriscos, para decir, no, nosotros somos muy buenos cristianos, ¿qué hacían? Se la comían la sangre. La sangre frita o en morcilla, para decir, nosotros somos, y la colgaban en los balcones, donde se viera que nosotros, porque la represión también ha marcado la forma de ser de los andalusíes, los moriscos, cuando hablo de Andalucía de todas las épocas, ¿no? Ya modernas, los moriscos, pues eso les ha marcado mucho, y la forma yo pongo como ejemplo eso, ¿no? Que muchas cosas lo hacen como reacción. Esa exacerbada religiosidad popular es como reacción, de decir, no, nosotros somos muy cristianos, más que nadie, los conversos a veces son más que los demás, y esa exacerbada religiosidad pues es lo que yo expreso ahí. Luego están las otras fiestas que yo recojo también, son las fiestas agrícolas, por ejemplo la de fin de ciclo agrícola, que yo menciono ahí, fiestas como las de se llaman las fiestas de los alaceres en la época morisca, pero que coinciden con el fin de por la fiesta de Mijas, ¿no? De las eras, ¿no? Que decía. Sí, la fiesta de la era, que eso ya se ha perdido. O las fiestas recuperamos algún día el colectivo de la también. Sí, o fiestas que ahora son casi religiosas, pero en su origen no, que son las fiestas de los verdiales o las fiestas de zambombeos. Todo eso tiene mucho que ver con las tradiciones, porque cuando a los moriscos les prohíben las zambras, pues las zambras en origen eran grupos instrumentales o de cantantes, o sea, eran los grupos que iban de fiesta en fiesta, en las bodas, en las circuncisiones, en las fiestas en general. Entonces iban los grupos, las zambras le llamaban. La zambra al final se la prohibieron a los moriscos, pero la zambra quedó en estas fiestas agrícolas. En mi pueblo hay una fiesta que se llama las mauracas, que yo nunca sabía de qué venía, de una palabra mauraca, y ni nadie sabía de qué eso. Investigando, pues veo que mauraca viene del árabe andalusí, que se llama maurak, que es asado, asar algo. Y fonéticamente evoluciona en andaluz, en castellano, es en andaluz en realidad, a moraga. Fonéticamente, moraga es eso, asar algo. La moraga, el espeto es una moraga. Y las fiestas a veces en las costas pues es el pescado, pero en el interior, por ejemplo, la Alpujarra, la moraga es de castaña, asar castañas. En mi pueblo pues asaban pues lo que había, yo de chico me acuerdo que era el maíz, las panochas o las papas que se asaban, y luego se hacía la fiesta, se cantaba, se bailaba, y ahí es donde queda el folclore que viene de origen andalusí, folclore festivo, que ha quedado en los fandangos, sobre todo en el tema de los fandangos, en su variedad, que hay mucho, antes de que se hicieran flamencos, se flamencaran los fandangos. Pero queda una parte de folclore que no se ha flamencado y que viene de esa época. Porque otro capítulo lo dedico eso a la música, y sobre todo aún en el tema del flamenco, porque el flamenco tiene mucho que ver con el mundo gitano, pero el mundo gitano tiene que ver mucho con el mundo morisco, porque en el siglo XVI había morerías. A final del siglo XVI los moriscos de Granada los esparcen, sobre todo por Córdoba, Sevilla, Cádiz, y en La Mancha también van bastante, o a Murcia también van bastante, Albacete también. Pues donde había morería en el siglo XVI, en el siglo XVII ya el tema morisco desaparece. Teóricamente expulsan a un montón y dejan de decir que son moriscos, pero aparecen las morerías, la gitanería, y donde en el siglo XVII y XVIII se llama gitanería, en el siglo XVI eran las morerías, y son los mismos sitios, y ahí es donde se va fraguando lo que después se llamó el cante del quejío, por la persecución que
que eso lo explico, es que hablando aquí ahora ya no sería muy largo, ¿no? Pero el cante hondo, el cante del quejío, aparece en esa época, se va fraguando poco a poco, sobre todo en el siglo XVIII y principios del XIX, y proviene de esa mezcla, mayoritariamente moriscos, pero también negros jorros, que llaman negros ya libres, o gitanos de verdad, de la etnia gitana. Pero tiene mucho que ver el elemento morisco en la formación del cante flamenco, que es lo que yo... Luego ahí yo recojo un capítulo de deportes y juegos, pues deportes como el polo, por ejemplo, ya existía en la época del Al-Ándalus, o el juego de... pues que eran deportes de guerra para mantener a la tropa activa y entrenarse, ¿no? El origen de muchos juegos. El juego de las cañas que llaman, que se tiraban lanzas de cañas, lo que pasa es que le ponían tapones o le hacían romas para que no hiciera daño, pero del juego de las cañas viene lo que llaman, luego lo que ha quedado luego en fiestas de moros y cristianos, porque hubo un momento que el juego de las cañas, pues había dos bandos, en la época ya después de las conquistas y eso, pues ellos mismos, unos se hacían pasar por moros y otros por cristianos, ¿no? Y de ahí vienen muchas de las fiestas de moros y cristianos, o las carreras de caballos. En la época nazarí era muy habitual las carreras de caballos, uno que se llama el juego de la sortija, que eso hoy en día ha quedado en las carreras de cintas. O sea, entonces ponían la sortija, claro, era una cosa ecuestre, el caballo, y ponían el anillo de la amada envuelto, como es, entonces si recordáis medio deporte, que se sigue haciendo, en mi pueblo se sigue haciendo todavía. O sea, va con el caballo, a ver, en la feria. Bueno, también, en mi pueblo hubo una época que fue la bicicleta y ahora vuelve el caballo, porque hay mucha gente que tiene caballo. Entonces van con el pincho y lo ensartan y tiran de él. Pues eso viene de la época, en la época nazarí ya existía eso. O el juego de la pelota, se describe el juego de la pelota, pues una especie de tenis con la mano, o de frontón, ya existían en esa época, en fin, varios juegos que yo apunté, o los juegos moriscos de Purchena, que es una especie de juegos internacionales entre turcos, porque había turcos que ayudaban en las revueltas moriscas, entre turcos y andalusíes, había juegos, pues lanzamiento de jabalina, lanzamiento de peso, carreras de velocidad, o sea, había ya deportes que hoy en día se consideran modernos, ¿no? Luego hay otro capítulo dedicado a la toponimia, ¿no? Que sí, la toponimia puede quedar sin población. Muchos pueblos, los nombres de pueblos son de origen andalusí, otros son anteriores, que se conservan en la época andalusí, y otros son de origen romance latino, pero de la época andalusí, porque no olvidemos que en la época andalusí había un romance de origen latino. Es imposible que tanta toponimia como hay en Andalucía, menor, de ríos, pagos, lugares, tal, de origen andalusí, haya quedado sin que haya quedado la población. Eso no se entiende. La toponimia mayor sí, puede ser, porque no hace falta población para que las grandes ciudades y pueblos sigan con los nombres andalusíes. Luego la antroponimia, otro capítulo que dedico a la antroponimia. Pues el sistema onomástico andalusí es el que nos ha llegado hasta ahora. Hace unos años en los pueblos a nadie se le conocía por su nombre de pila. A mí no me conocía nadie como Francisco García Duarte o Francisco de Borja García Duarte. A mí me decían el Paquito de la Aurora de Paco de Alejandro. El Nasá andalusí. El hijo de. O por el oficio, el Lacá andalusí. O el defecto físico. O la forma física, el moreno, el delgado, el cojo, el rubio. Eso se ha fosilizado en los apellidos después y ha quedado. Ahora sí, hay morenos, hay... O el gentilicio, el malagueño, el motrileño, el tal. Eso ya lo usaban los andalusíes en su sistema onomástico. Y eso ha llegado hasta ahora. O sea, a la gente pues se le conocía eso, Juan el malagueño o Juan el de la tal de cual. O sea, no por su nombre de pila que le obligaron a ponerse cuando los bautizaron.
es otro capítulo, no me voy a extender mucho porque si no nos quedamos aquí. Otro capítulo, sobre todo, también bastante extenso, la gastronomía. La gastronomía, pues a veces nos dicen los dulces y algún plato por ahí, un poco más, pero la gastronomía es exactamente la misma que hasta hace poco, sobre todo la gastronomía popular. Los guisos, las sopas espesas, las sopas de verano, las sopas calientes, el gazpacho, yo de niño, el gazpacho que comía no era el gazpacho tradicional que llaman el gazpacho andaluz, con tomate. Nosotros no lo comíamos con tomate, yo no conocía el gazpacho con tomate, era un caldo donde se picaba la lechuga picadilla, el pepino picadillo, la cebolla picadilla, todo, y nos lo comíamos con cuchara, con las migas o con las papas o con las gachas. O sea, ese era el gazpacho. Bueno, hay muchas más. Y la forma de conservar los alimentos, hasta que han aparecido los frigoríficos, era la misma. O sea, en salazones, en escabeche, en confitados, secados, las frutas secas. O sea, todo eso era exactamente lo mismo. En aquella época existían las salchichas, se vendían en los puestos, en las fiestas, ponían chiringuitos en las fiestas con comida popular, empanadas, hojaldres, fideos. De hecho, fideo es una palabra de origen andalusí, de origen latino, fidau. O sea, es romance andalusí. O sea, la gastronomía no ha cambiado. De hecho, mi próximo proyecto es ahondar en la gastronomía. Porque, claro, la gastronomía tenía, los recetarios que nos han llegado al Al-Ándalus, 2 que hay, yo los tengo por ahí, es una gastronomía de clase media alta. Y las clases media altas eran muy orientalizadas. Entonces, importan platos de origen de Siria, de Egipto, tal. Pero la gastronomía popular era, básicamente, pues eso, comida sencilla. Entonces, eso es la próxima. Las tapas, por ejemplo, el vino y las tapas, en Al-Ándalus, a pesar de que parezca sorprendente, se bebía mucho vino. De hecho, hay un montón de poemas al vino, incluido Al-Mutamí, le escribe poemas al vino, ¿no? Y las tapas ya existían. Por ejemplo, no eran tan elaboradas como ahora, pues se tomaban aceitunas aliñadas, se tomaban las habas fritas, los garbanzos fritos, los escurtidos. Todo eso eran tapas, eran pequeñas porciones que acompañaban a las bebidas, y de ahí viene el tapeo mucho, bueno, ya se ha extendido por todos lados, y en otros sitios es de otras formas, ¿no? Los pinchos del norte, pero bueno, el concepto de tapa antiguo viene a evolucionar a la tapa moderna, ¿no? Eso es con respecto a... Y luego ya hablo del patrimonio y del legado científico, que ya digo, patrimonio, claro, patrimonio puede haber quedado, pero hay mucha influencia a nivel pequeño de los sistemas de riego, la acequia, eso que ha pervivido, y si no hay una población, muchas de las cosas no hubiera pervivido. Sí, los grandes patrimonios, las alcazabas, los palacios, la Alhambra, la mezquita, todo eso sí, no hace falta población para que perviva con el tiempo. Pero hay otro patrimonio, la forma de construir las casas, ha pervivido, la casa nazarita, típica con el zaguán, el patio interior, tal, eso ha pervivido hasta hace poco, ya no se hacen, pero sí, o incluso el trogloditismo, o sea, muchas cuevas, muchos pueblos, pero que eso es anterior. Muchas de las cosas que yo digo Al-Ándalus también vienen de antes, ¿no? O sea, se perviven al Al-Ándalus, pero muchas son incluso de antes, la época romana o íbera o turdetana, mejor dicho, por la palabra íbero en Andalucía. Yo lo discuto, pero bueno, es otro tema. Y luego otro capítulo es el legado científico, que bueno, ahí no voy a entrar mucho, porque ya es más conocido, hago un repaso, pues son muchos temas y no puedo entrar a fondo en todo, y menos en estos que son más conocidos y más admitidos, por así decir. Lo único que resalto en el legado científico de Al-Ándalus es una cosa, es que a veces, yo lo veo en los capítulos estos que me ha llamado la atención, es que los árabes trajeron, los árabes no trajeron. Salvo excepciones, que las hubo, la mayoría del conocimiento científico lo traían los andalusíes, que en el sistema de educación de Al-Ándalus, que tengo un articulillo también por ahí en internet, la arabización
fue muy importante porque existía una red escolar muy grande. O sea, era a nivel pequeño de los pueblos ya existía la enseñanza primaria, que se enseñaba en la enseñanza primaria, además de matemáticas y gramática, se enseñaba la lengua. ¿Y cómo aprendían los niños la lengua? A través de la poesía. Le enseñaban poesía, por eso había tantos poetas en Al-Ándalus y sigue habiendo tantos poetas. Da una patada en el suelo y salen poetas. Pues eso era la clave. Y eran los estudiantes superiores, de estudios superiores, que hacían lo que hoy se conoce como Erasmus, que iban a Oriente, a Túnez, a Egipto, a Bagdad, a Damasco, a estudiar. Y esos eran los que volvían con conocimiento. O Bizancio también a través de Bizancio también vinieron muchos conocimientos. O sea, la cultura greco-latina vino también en parte por Bizancio y en parte por los musulmanes que acogieron toda esa sabiduría. O sea, ellos no rechazaban lo que llamaban la ciencia antigua, sino que la interpretaban con su visión religiosa. Y yo eso es lo que os digo, por si queréis alguna pregunta. Está muy interesante. La cifra que marcan de los que se fueron, 50%, la mitad, digamos, ¿no? O... Bueno, a ver, las cifras son muy... Pero la que tú... No, la que yo manejo según dicen los especialistas, Domingo Ortiz, Bernat Vicent, Ladero Quesada, La Peire, todo esto hablan de cifras. Ellos dan cifras que nunca pueden ser exactas porque no había padrones como ahora, ni no pueden ser. Pero con las cifras que ellos dan, si había 250.000 moriscos antes de la guerra de Alpujarra, o 160.000 según los más bajos, y luego te dicen que echaron a 80.000, pues la resta es muy fácil. ¿Dónde quedan la otra mitad? Y luego, de la mitad que echaron, muchos vuelven también, que no lo he dicho. Muchos vuelven, incluso como repobladores cristianos viejos. Pues que después de, a lo mejor se tiran 15 o 20 años que lo han echado, y hay un estudio locales que me llama la atención, y es que en la parte oriental de Reino de Granada, lo que sería Murcia, Almería y parte de Granada, hay un aumento de la población descomunal en la segunda mitad del siglo XVII. Los estudios locales ponen de relieve eso, y eso no puede ser por el aumento vegetativo de la población, de un 400, un 500%. ¿Por qué? O bien están aflorando los moriscos que quedaron, o bien están reconociendo a los moriscos que han vuelto. Pues ya en los censos que se hacen en esa época hay un aumento de población que dice, bueno, ¿de dónde viene ese aumento? Pues seguramente es de eso. O sea por eso insisto que la mayoría de la población andaluza viene de origen andalusí, de una manera o de otra, o bien por repobladores que son de origen andalusí o moriscos que quedaron. ¿Por qué dices que tú rechazas un poco el término íbero? Entiendo aplicado al sur, ¿no? Bueno, es que eso es otro tema. No es que no lo he expresado bien. Es que yo una vez fui a una exposición que se llamaba Los Íberos, allí en Barcelona. Y yo cuando empiezo a ver cosas de los íberos y veo cosas tartésicas, turdetanas y todo eso, me cabré, empecé a despotricar, y un señor que había al lado, se ve que era entendido, yo qué sé, a lo mejor era de los organizadores, dice usted vea la exposición y luego opina. Y efectivamente, cuando ves la exposición, ya ves que los turdetanos, es que íberos se llama íberos en el sentido geográfico, Iberia, sí, prerromano, sí, pero luego los íberos no eran todos iguales. Es una simplificación. Es una simplificación histórica, dicen como cuando hablan de los árabes. Yo le pregunto a los arabistas, digo, oye, ¿por qué le llama árabe a los habitantes del Al-Ándalus? Es para entendernos. Bueno, pues para entendernos está equivocando la gente. Y los íberos igual. Cuando tú ves la exposición, ves que está lo que es tartésico, que entre la época tartésica y lo que llaman íbera, hay una continuidad cultural, no política quizás, pero hay una continuidad cultural. Si lo primero que se conoce como íbero aparece en el Alto Guadalquivir,
la zona de Jaén sobre todo, pero eso aparece el siglo VI antes de Cristo, y lo último que aparece como íbero es ya en el siglo I después de Cristo, que es Cataluña y sur de Francia. Y no habrá ahí una continuidad también poblacional, porque es que a veces se olvida que la gente se mueve, y se olvida, los historiadores yo a veces veo que no tienen en cuenta una cosa, que es el clima. En una sociedad agraria, una sequía de 5 años es un desastre, y eso pasó en el siglo VIII. A mitad del siglo VIII una sequía fuertísima, que hay crónicas que hablan de ella, y eso movió a mucha gente. Por eso dice mozárabes arriba, no, es que iban huyendo de la sequía. En la época prehistórica, el algar, dice, es que desapareció el algar de pronto, los poblados lo abandonaron, y nadie dice, es que puede haber sido una sequía, y esos fueron uno de los pueblos del mar que atacaron Egipto, porque Egipto no depende de la sequía, el río Nilo da igual que haya sequía en Egipto. ¿Y dónde estaban los alimentos? En Egipto, y atacan Egipto, y uno de esos pueblos eran los argáricos, por eso, porque se van. O sea, a veces la historia quiere ser tan científica que a veces no usa el sentido común, que el sentido común en la historia también hay que usarlo, igual que en la vida, ¿no? En sentido muy amplio se puede considerar íberos, pero los íberos, la palabra íbero parece que viene del río Íber. Los íberos más bien serían el Levante y el Ebro y todo eso, yo qué sé. Pero bueno, son discusiones que no quiero entrar. A ver cómo encaja el tema de los atlantes en Jaén. Bueno, pero los atlantes es otra historia. Eso, lo que pasa es que cuando el mito de la Atlántida de Platón, pues si tú lees el mito, si la traducción está bien hecha, que no lo sé, está hablando por un lado de una isla pequeña y luego de otra isla grande. Pues yo qué sé, a lo mejor es que desde fuera es como Libia. Libia en aquella época, ¿qué era? Pues la costa de lo que hoy es Libia y poco más. Asia, ¿qué era en aquella época? Pues la costa de Anatolia. Pues la Atlántida, pues sería, para mí, entiendo que los atlantes serían la cultura megalítica y las grandes fortificaciones que cada vez están saliendo a la luz. El otro día estuvimos en su pueblo, en Algarinejo, que han descubierto también una antigua ciudad calcolítica con unas murallas ya imponentes, como la de los Millares, en Fuentecena, en Algarinejo. Al lado de Inaja, pertenece a Algarinejo, pero está entre Inaja en la cola del pantano de Inaja está, y es un murallón, o sea, una plataforma que tiene un acantilado por un lado, y luego por el otro lado está una que se ve, una muralla antigua de la época de los Millares. O sea que cada vez se va. Lo que pasa es que en Andalucía no se excava casi nada, se calcula que está el 10% excavado. De la pervivencia, una de las estrategias que había un poco de pervivencia, de mantenimiento en sus tierras, en sus territorios, de la población morisca, y que algunas de las cosas, por ejemplo, otro tipo de estrategias, o una de las cosas que no se le echa mucho en cuenta, es la gran cantidad de mano de obra esclava, de esclavos moriscos que había, que lo que tú lo has mencionado antes, que a los señoritos de la época, a los terratenientes, que estos ya sí rezaban como castellanos viejos, cristianos viejos, pues no les interesaba que les quitaran toda su fuerza de trabajo. Sí. Entonces, de alguna manera, apadrinaba a toda su población esclava morisca, que es que esto tampoco se ha contado mucho, pero que aquí había una cantidad de esclavos moriscos increíble. Y con el tiempo que los apadrinaba hasta tal punto de que en algunos casos parece que le ponía hasta su apellido, ¿no? O los legalizaba de alguna forma. Bueno, lo verían más. Lo de los apellidos no hacía falta que fueran esclavos. Si se ve la lista de moriscos bautizados en Granada ciudad, por ejemplo, ya muchos de los apellidos, ya en mi pueblo, por ejemplo, los moriscos, el nombre más habitual, curiosamente, es García, de los moriscos. Luego Martín, Alonso, no me acuerdo, y Diego creo que, de los moriscos, no de los cristianos. Y muchos de ellos ya llevaban
en sus nombres ya un topónimo. Es curioso que en mi pueblo haya gente que se llama García Lorca o Martín de Soria y eran moriscos y no venían de ningún sitio, eran moriscos de allí, o sea, no venían ni de Soria, ni de Lorca, ni de Sevilla, ni de ningún sitio. ¿Por qué? Porque se ponían un topónimo. Por eso cuando dice, es que los repobladores vienen porque llevan el topónimo. Por camuflaje. Claro, pues lo mismo que los linajes de los que se querían hacer árabes, de los linajes. También, igual. Eran la misma, pues ahora me tengo Sí. que poner el linaje castellano del norte. Castellano de otros sitios. Navarro, Soria, sí, sí. Burgos. Pero también había apellidos andalusíes auténticos, como Benjumea. Sí, claro que hay, sí, por supuesto. Y los mismos moriscos a veces llevaban un apellido andalusí y otro cristiano, entre comillas. O sea, a lo mejor había un... Pero hay muchos. Sí. Sí, si tú ves la lista, por ejemplo, la lista de los moriscos de mi pueblo, ahora no me acuerdo, pero había el Antejí, no sé qué, o el Chadí Martín, o no sé qué, y llevaba un apellido, pero es una parte. Otra parte llevaban apellidos cristianos, y se los ponían. Luego ya después los escogían, los nombres los escogían los propios moriscos, porque ya después de la expulsión ya se cristianizaron realmente. Tengo que decir una cosa, que es que hay una cosa que no se tiene en cuenta, y es que muchos moriscos aceptaron el cristianismo de verdad, o sea, de convicción. De hecho, había hasta clérigos, monjas, que eran moriscos, muchos, bastantes. O sea, que una parte de la población morisca aceptó convertirse. Antes de la conversión forzosa, bastantes también. De hecho, muchas familias nazaritas han terminado entroncadas con la nobleza castellana leonesa. Marqués de Campos Tejas era primo del rey nazarí, y era un señor que tiene unos pedigrís castellanos y tal. O sea, es que era así. O sea, había una interrelación tan grande que a veces se olvida. Y eso ha contribuido en la formación de la cultura andaluza actual, ese sincretismo religioso musulmán cristiano ahí, forman musulmanes ya cristianizadas que aceptan el mundo cristiano también, como los santones. Los santones musulmanes siguen la tradición, los santones cristianos. Hasta ahora, santones ha habido hasta ahora, pero ahora me acuerdo uno que había ahí en Granada, se llama del Molinillo, la venta al Molinillo, que yo pasaba por allí y le regalaban de todo, un montón de coches allí, camiones, leña, que al final lo quitaron todo. Pues esos son los típicos santones de la época musulmana, que era religiosidad popular, que los alfaquíes no les gustaba nada de eso. Hoy siguen los santones en el Magreb, igual que sigue hoy la ermita. Muchas de las ermitas en realidad eran ribás o moravitos, que se han convertido aquí, en ermitas con advocaciones de santos y sobre todo de vírgenes. Muchas ermitas pero son de origen andalusí. Aquí en esta comarca tenemos las sabias y los sabios también. No sé si que es posible que sea como curandero o santón. Pero ya se ha perdido, creo yo, un poco el tema. Sí. Se ha perdido también más porque ha habido mucho tema de... la gente creía y sigue creyendo en ella, ¿no? Pero yo creo que ha habido también mucho estafa por gente que ya se han hecho saber que son sabios o sabias y han estafado a mucha gente millones. Y eso ha provocado que se haya perdido, que la gente ya no tenga tanta costumbre para ir al sabio o la sabia. Bueno, es que los curanderos no se pueden mezclar con los santones, porque los santones era el hombre bueno, piadoso, que se hace ermitaño. O sea, eso asistió en el cristianismo, asistió en el Islam, pero el curandero en Al-Ándalus, por ejemplo, en el califato, estaba considerado como un intruso. Y de hecho se legisló en contra de estos intrusos porque había mucha falsificación también del título. Lo que pasa es que la medicina, como la practicaban con los maestros, y los maestros le daban la licencia, le llamaban la yizá, me parece que se llamaba, pero había gente que falsificaba esa licencia y hacían medicina que no era muy científica, por así decir, porque los curanderos siempre había, en todas las épocas. Sí. ¿Era un Islam culto y refinado?
Supongo, a ver, lo que nos llega con los libros es un Islam culto y refinado. Supongo que habría de todo. Lo importante es que había, lo he señalado antes, una escolarización muy grande. O sea, ¿por qué se arabizó al ándalo desde el punto de vista lingüístico tanto? Porque había una red de escuelas primarias muy grande. Además estaba bien visto, pues era enseñanza privada. O sea, el maestro enseñaba normalmente en su casa, en el pueblo, y estaba muy bien visto que a los pobres les enseñara también. A los ricos les cobraba, como los médicos. A los ricos les cobraba. Maimónides, por ejemplo, estaba en Egipto y era el médico de la corte, y luego en su casa, por las noches, recibía a pobres. O sea, era una forma de ser muy característica del musulmán, que ha llegado hasta la época, o sea, la caridad esa, ¿no? Y entonces la enseñanza, los mismos maestros enseñaban también a los pobres. O sea, la mayoría de la gente estudiaba en aquella época. Había la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria y la enseñanza superior. La enseñanza superior, pues ya eso, pues los médicos, los agrónomos, los astrólogos, o sea, todas esas carreras ya superiores que iban muchas veces en busca del maestro. Y dije, ¿quién sabe mucho de esto? Pues está el señor que vive en Túnez, pues allí se iban a Túnez, o en Damasco, se iban a Damasco. Como eran muchos musulmanes, aprovechaban y hacían la visita obligada a la Meca, ¿no?, de los musulmanes, y se tiraban varios años por ahí. Y luego volvían con libros, o incluso a veces memorizaban, porque en aquella época se memorizaba mucho la sabiduría, ¿no? Entonces fueron ellos los que trajeron. Además eso está escrito, este arabista se llama catalán, ahora no me sale el nombre, lo explica, ¿no? Que eran los andalusíes los que iban allí y traían la sabiduría de Oriente, y luego aquí la aplicaban y a veces la mejoraban, porque en medicina hubo muchas cosas que la innovaron los andalusíes, medicina, en agronomía también, o sea, que no solo traían, sino que innovaban bastante. Pero bueno, eso es el legado científico, que para mi exposición es importante, pero no es lo fundamental de lo que yo quiero hablar en el libro. Y le agradecemos a Paco una vez más de que comparta con nosotros todos estos conocimientos que él va recogiendo por el camino, desde el camino de los libros y de las investigaciones. Está editado en la editorial cordobesa Almuzara, y también por internet se puede conseguir directamente en la página web de Almuzara. A través de la librería también se puede pedir. Y nada, pues agradecer a todo el mundo que habéis venido esta tarde aquí a la charla, y a Paco, pues bueno, por compartir con nosotros sus conocimientos y por visitarnos una vez más aquí en el pueblo de Mija.